Señor Jesucristo, que está basado en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Pues vamos a iniciar de una vez. Nos quedamos aquí la vez pasada en el número 23, Simón Cirineo o la tercera caída de Jesús. Vamos a ver. Llegaron a la puerta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella hay una plaza de donde salen tres calles. En esa plaza Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz quedó a su lado y no se pudo levantar. Algunas personas bien vestidas que pasaban para ir al templo exclamaron llenas de compasión: «¡Ah, el pobre hombre se muere!». Hubo algún tumulto, no podían poner a Jesús en pie, y los fariseos dijeron a los soldados: «No podremos llevarlo vivo, si no buscáis a un hombre que le ayude a llevar la cruz». Vieron a poca distancia a un pagano, llamado Simón Cirineo, acompañado de sus 3 hijos, que llevaba debajo del brazo unas de ramas menudas, pues era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba en medio de la multitud de donde no podía salir, y los soldados, habiendo reconocido por su vestido que era un pagano y un obrero de la clase inferior, lo llamaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Simón sentía mucho disgusto y repugnancia a causa del triste estado en que se hallaba Jesús, y de su ropa toda llena de lodo. Mas Jesús lloraba y le miraba con ternura. Simón le ayudó a levantarse y al instante los alguaciles ataron sus hombros a uno de los brazos de la cruz. Él seguía a Jesús, que se sentía aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto de 40 años. Sus hijos llevaban vestidos de diversos colores. 2 eran ya crecidos, se llamaban Rufo y Alejandro. Se reunieron después a los discípulos de Jesús. El tercero era más pequeño y lo he visto con San Esteban, a un niño. Simón no llevó mucho tiempo la cruz sin sentirse penetrado de compasión. 24. La Verónica y el sudario. La escolta entró en una calle larga que torcía un poco a la izquierda y que estaba cortada por otras transversales. Muchas personas bien vestidas se dirigían al templo, pero algunas se retiraban a la vista de Jesús, por el temor farisaico de contaminarse. Otras mostraban alguna compasión. Habían andado unos 200 pasos desde que Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una bella casa situada a la izquierda y se puso delante. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, que se llamaba Verónica. De vera icón, verdadero retrato, a causa de lo que hizo en ese día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de dolor. Salió a la calle cubierta de su velo. Tenía un paño sobre sus hombros. Una niña de 9 años que había adoptado por hija estaba a su lado y escondió, al acercarse la escolta, el vaso lleno de vino. Los que iban delante quisieron rechazarla, mas ella se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados y de los alguaciles, y llegando hasta Jesús se arrodilló, y le presentó el paño extendido, diciendo: «Permitidme que limpie la cara de mi Señor». El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada, y se lo devolvió dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su capa y se levantó.
La niña levantó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían excitado un movimiento en la multitud, por los que se paró la escolta como unos 2 minutos. Verónica había podido presentar el sudario. Los fariseos y los alguaciles, irritados de esta parada y, sobre todo, de este homenaje público rendido al Salvador, pegaron y maltrataron a Jesús, mientras Verónica entraba en su casa. Apenas había penetrado en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa que tenía delante y cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Un conocido que venía a verla la halló así al lado de un lienzo extendido, donde la cara ensangrentada de Jesús estaba estampada de un modo maravilloso. Se sorprendió con este espectáculo, la hizo volver en sí y le mostró el sudario, delante del cual ella se arrodilló, llorando y diciendo: «Ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo». Este sudario era de lana fina, 3 veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre ir con un sudario semejante a socorrer a los afligidos o enfermos, o a limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el sudario a la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Virgen, y después para la Iglesia por intermedio de los apóstoles. Bueno, ya vemos la historia del sudario. El sudario de la Verónica. Dicho sea lo cual, no viene en la Sagrada Escritura esta parte. Bueno, 25. Las hijas de Jerusalén. La escolta estaba todavía a cierta distancia de la puerta, situada en la dirección sudoeste. Al acercarse a la puerta, los alguaciles empujaron a Jesús en medio de un lodazal. Simón Cirineo quiso pasar por el lado y, habiendo ladeado la cruz, Jesús cayó por 4ª vez. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible: «Ah, Jerusalén, cuánto te he amado. He querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas cruelmente fuera de tus puertas». Al oír estas palabras, los fariseos le insultaron de nuevo y, pegándole, lo arrastraron para sacarlo del lodo. Simón Cirineo se indignó tanto de ver esa crueldad que exclamó: «Si no cesáis de insultarle, suelto la cruz, aunque me matéis». Al salir de la puerta encontraron una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y mujeres pobres de Belén, de Hebrón y de los otros lugares circunvecinos, que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús desfalleció. Simón se acercó a él y le sostuvo, impidiendo así que se cayera del todo. Esta es la 5ª caída de Jesús debajo de la cruz. A vista de su cara tan desfigurada y tan llena de heridas, comenzaron a dar lamentos, y según la costumbre de los judíos, le presentaron lienzos para limpiarse el rostro. El Salvador se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá: felices las estériles, y las entrañas que no han engendrado, y los pechos que no han dado de mamar. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las alturas: cubridnos. Pues si así se trata el leño verde, ¿qué se hará con el seco?». Aquí pararon en este sitio. Los que llevaban los instrumentos de suplicio fueron al monte Calvario, seguidos de 100 soldados romanos de la escolta de Pilatos, quien, al llegar a la puerta, se volvió al interior de la ciudad. 26.
Jesús sobre el Gólgota. Jesús, doblando bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho trabajo el rudo camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario. En el sitio en donde el camino tuerce al mediodía, se cayó por sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Los malos tratamientos que aquí le dieron llegaron a su colmo. El Salvador llegó a la roca del Calvario, donde cayó por séptima vez. Simón Cirineo, maltratado también y agobiado por el cansancio, estaba lleno de indignación. Hubiera querido aliviar todavía a Jesús, pero los alguaciles lo echaron, llenándole de injurias. Se reunió poco después a los discípulos. Echaron también a toda la gente que había venido por mera curiosidad. Los fariseos a caballo habían seguido caminos cómodos situados al lado occidental del Calvario. El llano que hay en la elevación, el sitio del suplicio, es de forma circular y está rodeado de un terraplén cortado por 5 caminos. Estos 5 caminos se hallan en muchos sitios del país, en los cuales se baña, se bautiza en la piscina de Betesda. Muchos pueblos tienen también 5 puertas. Hay en esto una profunda significación profética, a causa de la abertura de los 5 medios de salvación en las 5 llagas del Salvador. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura al lado occidental, donde la cuesta es suave. El lado por donde conducen a los condenados es áspero y rápido. 100 soldados romanos se hallaban alrededor del llano. Mucha gente, la mayor parte de baja clase, extranjeros, esclavos, paganos, sobre todo mujeres, rodeaban el llano y las alturas circunvecinas, no temiendo contaminarse. Eran las 12:04 cuando el Señor dio la última caída y echaron a Simón. Los alguaciles, insultando a Jesús, le decían: «Rey de los judíos, vamos a componer tu trono». Pero él mismo se acostó sobre la cruz y lo extendieron para tomar su medida. Enseguida lo condujeron 70 pasos al norte, a una especie de hoyo abierto en la boca que parecía una cisterna. Lo empujaron tan brutalmente que se hubiera roto las rodillas contra la piedra, si los ángeles no lo hubieran socorrido. Le oí gemir de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron centinelas. Entonces comenzaron sus preparativos. En medio del llano circular estaba el punto más elevado de la roca del Calvario. Era una eminencia redonda, de 2 pies de altura, a la cual se subía por escalones. Abrieron en ella 3 hoyos, donde debían plantarse las 3 cruces, e hicieron otros preparativos para la crucifixión. 27. María y las santas mujeres van al Calvario. La Virgen, después de su doloroso encuentro con Jesús, habíase retirado a una casa vecina, pero su amor maternal y el deseo ardiente de estar con su Hijo crecía a cada instante. Se fue a casa de Lázaro, donde estaban las otras santas mujeres, y 17 de ellas se juntaron con ella para seguir el camino de la pasión. Las vi cubiertas con sus velos, ir a la plaza sin hacer caso de las injurias del pueblo, besar el suelo en donde Jesús había cargado con la cruz, y así seguir delante por todo el camino que había llevado. María buscaba los vestigios de sus pasos y mostraba a sus compañeras los sitios consagrados por alguna circunstancia dolorosa. De este modo, la devoción más tierna de la Iglesia fue escrita por primera vez en el corazón maternal de María, con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de ella a sus compañeras y de éstas hasta nosotros.
Estas santas mujeres entraron en casa de Verónica porque Pilatos volvía por la misma calle con su escolta. Examinaron llorando la cara de Jesús, estampada en el sudario, y admiraron la gracia que había hecho a esta santa mujer. Enseguida se dirigieron todas juntas hacia el Gólgota. Subieron al Calvario por el lado occidental, por donde la subida es más cómoda. La madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofás, Salomé y Juan, se acercaron hasta el llano circular. Marta, María Elí, Verónica, Juana, Chusá, Susana y María, madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba como fuera de sí. Más lejos estaban otras 7 y algunas personas compasivas que establecían las comunicaciones de un grupo al otro. Qué espectáculo para María el ver este sitio del suplicio: los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz, los verdugos empeñados en hacer los preparativos para la crucifixión. La ausencia de Jesús prolongaba su martirio. Sabía que estaba todavía vivo, deseaba verlo, y temblaba al pensar en los tormentos a que lo vería expuesto. Desde por la mañana hasta las 10 hubo granizo por intervalos, mas a las 12 una niebla encarnada oscureció el sol. 28. Jesús despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz. 4 alguaciles fueron a sacar a Jesús del sitio en donde le habían encerrado. Le dieron golpes llenándole de ultrajes en estos últimos pasos que le quedaban por andar, y le arrastraron sobre la elevación. Cuando las santas mujeres vieron al Salvador, dieron dinero a un hombre para que les procurase el permiso de dar a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Mas los alguaciles las engañaron y se quedaron con el vino, ofreciendo al Señor una mezcla de vino y mirra. Jesús mojó sus labios, pero no bebió. Enseguida, los alguaciles quitaron a nuestro Señor su capa, y como no podían sacarle la túnica sin costuras que su madre le había hecho a causa de la corona de espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo todas sus heridas. No le quedaba más que un lienzo alrededor de los riñones. El Hijo del Hombre estaba temblando, cubierto de llagas y despedazados sus hombros hasta los huesos. Habiéndole hecho sentar sobre una piedra, le pusieron la corona sobre su cabeza y le presentaron un vaso con hiel y vinagre. Mas Jesús volvió la cabeza sin decir palabra. Después que los alguaciles extendieron al divino Salvador sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo sobre el brazo derecho de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso las rodillas sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano, y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús, y su sangre saltó sobre los brazos de los verdugos. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del diámetro de una moneda mediana. Tenían 3 esquinas y eran del grueso de un dedo pulgar a la cabeza. La punta salía detrás de la cruz. Habiendo clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza, hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantaba y sus rodillas se estiraban. Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo para hundir el segundo clavo en la mano izquierda. Otra vez se oían los quejidos del Señor en medio de los martillazos.
Los brazos de Jesús quedaban extendidos horizontalmente, de modo que no cubrían los brazos de la cruz. La Virgen Santísima sentía todos los dolores de su Hijo. Estaba cubierta de una palidez mortal y exhalaba gemidos de su pecho. Los fariseos la llenaban de insultos y de burlas. Habían clavado a la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos, y para que los huesos de los pies no se rompieran cuando los clavaran. Ya se había hecho el clavo que debía traspasar los pies y una excavación por los talones. El cuerpo de Jesús se hallaba contraído a causa de la violenta extensión de los brazos. Los verdugos extendieron también sus rodillas atándolas con cuerdas, pero como los pies no llegaban al pedazo de madera puesto para sostenerlos, unos querían taladrar nuevos agujeros para los clavos de las manos. Otros, vomitando imprecaciones contra el Hijo de Dios, decían: «No quiere estirarse, pero vamos a ayudarle». Enseguida ataron cuerdas a su pierna derecha y lo tendieron violentamente hasta que el pie llegó al pedazo de madera. Fue una dislocación tan horrible que se oyó crujir el pecho de Jesús, quien, sumergido en un mar de dolores, exclamó: «Oh Dios mío, oh Dios mío». Después ataron el pie izquierdo sobre el derecho, y habiéndolo abierto con una especie de taladro, tomaron un clavo de mayor dimensión para atravesar sus sagrados pies. Esta operación fue la más dolorosa de todas. Conté hasta 30 martillazos. Los gemidos de Jesús eran una continua oración, que contenía ciertos pasajes de los salmos que se estaban cumpliendo en aquellos momentos. Durante toda su larga pasión, el Divino Redentor no ha cesado de orar. He oído y repetido con él estos pasajes, y los recuerdo algunas veces al rezar los salmos, pero actualmente estoy tan abatida de dolor que no puedo coordinarlos. El jefe de la tropa romana había hecho clavar encima de la cruz la inscripción de Pilatos. Como los romanos se burlaban del título de rey de los judíos, algunos fariseos volvieron a la ciudad para pedir a Pilatos otra inscripción. Eran las 12:15 cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz, el templo resonaba con el ruido de las trompetas que celebraban la inmolación del Cordero Pascual. (29) Exaltación de la cruz. Los verdugos, habiendo crucificado a nuestro Señor, alzaron la cruz dejándola caer con todo su peso en el hueco de una peña, con un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito doloroso, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente. Los verdugos, para asegurar la cruz, la alzaron violentamente, clavando 5 cuñas a su alrededor. Fue un espectáculo horrible y doloroso el ver, en medio de los gritos e insultos de los verdugos, la cruz vacilar un instante sobre su base y hundirse temblando en la tierra. Mas también se elevaron hacia ella voces piadosas y compasivas. Las voces más santas del mundo, las de las santas mujeres y de todos aquellos que tenían el corazón puro, saludaron con acento doloroso al Verbo humanado, elevado sobre la cruz. Sus manos vacilantes se elevaron para socorrerlo, pero cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca, con grande estruendo, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz que se hundió, y redobló sus esfuerzos contra ella.
Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanza. Para ellas era el anuncio del triunfador que se acercaba a las puertas de la redención. Todo este dolor tiene un objetivo: la redención de las almas. La Sagrada Cruz se elevaba por primera vez en medio de la tierra, cual otro árbol de vida en el paraíso, y de las llagas de Jesús salían 4 arroyos sagrados para fertilizar la tierra y hacer de ella el nuevo paraíso. El sitio donde estaba clavada la cruz era más elevado que el terreno circunvecino. Los pies del Salvador, bastante bajos para que sus amigos pudieran besarlos. El rostro del Señor miraba al noroeste. 30. Crucifixión de los ladrones. Mientras crucificaban a Jesús, los 2 ladrones estaban tendidos de espaldas a poca distancia de los guardias que lo vigilaban. Los acusaban de haber asesinado a una mujer con sus hijos en el camino de Jerusalén a Jope. Habían estado mucho tiempo en la cárcel antes de su condenación. El ladrón de la izquierda tenía más edad. Era un gran criminal, el maestro y el corruptor del otro. Los llamaban ordinariamente Dimas y Gesmas. Formaban parte de una compañía de ladrones de la frontera de Egipto, los cuales en años anteriores habían hospedado una noche a la Sagrada Familia en la huida a Egipto. Dimas era aquel niño leproso que en aquella ocasión fue lavado en el agua que había servido de baño al niño Jesús, curando milagrosamente de su enfermedad. Los cuidados de su madre para con la Sagrada Familia fueron recompensados con este milagro. Dimas no conocía a Jesús, pero como su corazón no era malo, se conmovía al ver su paciencia más que humana. Entretanto, los verdugos ya habían plantado la cruz del Salvador y se daban prisa para crucificar a los 2 ladrones, pues el sol se oscurecía ya, y en toda la naturaleza había un movimiento como cuando se acerca una tormenta. Arrimaron escaleras a las 2 cruces ya plantadas y clavaron las piezas transversales. Sujetados los brazos de los ladrones, a los de las cruces les ataron los puños, las rodillas y los pies, apretando las cuerdas con tal vehemencia que se dislocaron las coyunturas. Dieron gritos terribles y el buen ladrón dijo cuando lo subían: si nos hubieseis tratado como al pobre Galileo, no tendríais el trabajo de levantarnos así en el aire. Mientras tanto, los ejecutores habían hecho partes de los vestidos de Jesús para repartírselos. No pudiendo saber a quién le tocaría su túnica inconsútil, trajeron una mesa con números, sacaron unos dados que tenían figura de habas y la sortearon. Pero un criado de Nicodemos y de José de Arimatea vino a decirles que hallarían compradores de los vestidos de Jesús. Consintieron en venderlos y así conservaron los cristianos estos preciosos despojos. Pues bueno, esta es la parte, quizá, creo yo, la más dolorosa de todo el relato. El tratamiento que le dan a Jesús, los golpes, los empujones, veían que no iba a llegar vivo a lo alto del Gólgota, entonces ponen al cirineo, que al principio no quería, y después incluso defendía a Jesús porque tenía un buen corazón ese hombre. No entiendo a los demás cómo pueden tener tal nivel de odio, de maldad en su corazón. Cómo les provoca placer el dolor del Señor.
dolorosísimo la parte de los clavos, el estirarle sus brazos, dislocarle todo su cuerpo literalmente, no solo los brazos, también la parte que ella misma dice que es la más dolorosa, cuando le clavan sus pies a la cruz. Todo esto es terrible, pero hay algo que creo yo es el punto culmen de toda la pasión. Es cuando es levantada la cruz. Me llama mucho la atención lo que dice, que en ese momento hasta el infierno se escucha cuando la cruz cae sobre aquel hueco que habían hecho. Allí hemos llegado a la cúspide, al clímax, a lo más alto de la redención. Allí es donde Jesús parece que es vencido, pero en realidad es el vencedor. También dice que los del limbo, el limbo lo menciona aquí como la Biblia menciona el seno de Abraham. Aquellos que están esperando la venida del Redentor. Ellos se alegran cuando la cruz cae en su lugar. Porque todo este dolor, todo esto que ha sucedido, tiene un objetivo, y el objetivo es la redención del género humano. Pero bueno, ahí le vamos a dejar porque así alargó un poquito este video. Les invito a que se suscriban al canal, a que le den like, dedito arriba, para que llegue a más personas este y otros videos de esta misma serie. Pues bien, nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Francisco Delgado y los espero en el siguiente video de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Adiós.